celebrando el cumpleaños de Paul McCartney o Vladí Oblada. Aquí tenemos varias canciones de los Beatles y de Paul McCartney que estamos compartiendo con ustedes. En el corte comercial me eché un pedacito de la hamburguesa de Scarlett. Está buenísima la hamburguesa, qué cosa. Estoy aquí corriendo y comiendo, y también el equipo de cámaras y de audio ya también están entrando a las hamburguesas, a los taquitos basados en plantas de Scarlett de muchas vidas acá en Mérida. Buenísimos. Oigan, pues no sé ustedes, pero yo estoy de fiesta porque me da tanta tristeza a caminar por las calles de las ciudades mexicanas y a veces de los parques, hermosos parques, la gente con niños, con sus perritos, haciendo ejercicio, y ver cómo la gente tira bolsas de plástico, tira vasos, colillas de cigarro, o sea, este tema, y ya hay botes de basura. Y hay botes de basura y ves la basura tirada junto a los botes de basura o a 5 pasos y dices, oye, ¿no nos daremos cuenta que estamos echando a perder nuestro parque, nuestra ciudad? ¿No nos damos cuenta que cuando llueve toda esa basura tapa las coladeras y luego vienen las inundaciones? Y siempre le echamos la culpa al gobierno, que el gobierno haga, y nosotros no somos corresponsables de esto. O sea, obvio, el gobierno tiene sus obligaciones, su deber, pero nosotros como ciudadanos pues no somos parte del problema y de la solución. Bueno, pues buenas noticias. Dentro de cosas tristes que suceden, hay una muy buena noticia, y Julia Álvarez y Casa, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, está conectada con nosotros para contarnos cómo Chapultepec, el hermosísimo bosque de Chapultepec, se va a convertir en un ejemplo para México y para el mundo, quitando los plásticos de un solo uso. Desde Mérida hasta Ciudad de México te saludo con cariño, Julia Álvarez y Casa. Buenos días. Días, muchas gracias a ti por el espacio y a la audiencia por la escucha. Justo como dices, este es un tema importantísimo que todos los días generamos alrededor de entre 1 kilo y 1,5 kilos de basura por persona. Entonces es un tema fundamental que además vivimos las consecuencias de, como bien decías, tirar la basura en lugares incorrectos. Ahora las inundaciones literalmente nos han dejado ver volcado las consecuencias de tapar las coladeras con la basura que tiramos en lugares incorrectos. En fin, estamos rodeados y no hay manera de exentarnos de este tema porque todas y todos generamos basura. Entonces, la administración pasada, la verdad es que hizo un gran trabajo en la materia y dejó unas bases muy sólidas para transformar por completo la manera en la que nos relacionamos y vemos la basura en la Ciudad de México. Se creó la Ley de Economía Circular, que es una ley que pone en el centro de la política pública la economía circular. ¿Y qué quiere decir la economía circular? La economía circular quiere decir que primero hay que reducir lo que generamos y segundo, hay que reincorporar a la vida útil los residuos que separamos, porque el lema que rodea esta concepción de la gestión de los residuos es: la basura que se separa no es basura, sino que tiene valor y se puede reincorporar como materia prima otra vez y puede volver a tener vida útil en el mercado y se puede convertir en otra botella de plástico, se puede convertir hasta en mobiliario urbano, se puede convertir en distintas formas y puede tomar distintas funciones nuevas si se separa de manera correcta. Entonces, tenemos la Ley de Economía Circular y al mismo tiempo, particularmente con el tema de los plásticos, se hizo una reforma en el 2021 a la Ley de Residuos de la Ciudad de México, en donde afortunadamente se prohibieron los plásticos de un solo uso. Es decir, todos aquellos plásticos que no se creen con materia reciclada están prohibidos en la Ciudad de México o en consecuencia también se promueven alternativas. Por ejemplo, ahora hay muchos materiales que son compostables y esos sí están permitidos en la Ciudad de México, pero todos los plásticos de un solo uso que tienen una sola vida están prohibidos en la Ciudad de México. Entonces, en ese marco y con esa base sólida que nos dejó la administración pasada, estamos dando el paso en el segundo piso de la transformación de la gestión de los residuos en la Ciudad de México y hay grandes anuncios importantes que, si me permites, Marco Antonio, te voy a
puedo compartir contigo y con la audiencia algunos de Sí, ellos. sí. El Sí, primero sí, claro. La de es Chapultepec es la que más nos impacta. Sí, Sí, dale. el primero es, voy a arrancar con ese, el primero es que nos pusimos como meta territorializar los espacios libres de plásticos de un solo uso. Es decir, sabemos que hay restaurantes, comercios fijos, pero también espacios abiertos que hacen un esfuerzo importante por cumplir con la ley y erradicar de sus comercios los plásticos de un solo uso. Entonces, por un lado, reconocer a quienes hacen este esfuerzo y por otro lado, llevar esta política de la prohibición de plásticos de un solo uso a lugares abiertos y a territorios complejos y a territorios enormes. ¿Y qué lugar más emblemático puede haber en la Ciudad de México que el bosque de Chapultepec para nombrarlo como el primer Ujú. bosque urbano del mundo libres de plásticos de un solo uso para el 2030? Estamos trabajando muy arduamente con los comerciantes que están en el bosque de Chapultepec, que además forman parte de la vida del bosque de Chapultepec, así como todos los usuarios, corredores, ciclistas, gente que va con sus mascotas, visitantes, extranjeros, nacionales, de la propia Ciudad de México. Chapultepec es de todos y no es de nadie, como decimos. Entonces, estamos trabajando particularmente con este grupo que genera comercio dentro del bosque de Chapultepec y que genera una oferta de consumo para los visitantes dentro del bosque de Chapultepec. Y la verdad es que tenemos excelentes noticias. La propuesta ha sido tomada de manera muy positiva por los propios comerciantes, porque queremos cerrar el círculo, así como la economía circular, como avanzar a una ciudad circular, que es hacia allá donde tenemos que avanzar para que la Ciudad de México siga siendo viable en el futuro. Asimismo, el bosque de Chapultepec se une a esta idea circular y el compromiso es que en el 2030 el bosque de Chapultepec sea el primer bosque urbano libre de plásticos de un solo uso. Estamos muy contentos con Muy ello, bien. estamos trabajando arduamente, tenemos talleres todo el tiempo. Empezó un proyecto que se llama Tlanesi, que es un trabajo con los comerciantes, y estamos teniendo todo el tiempo Ajá. talleres, alternativas y sobre todo convenciendo. Es un trabajo, como bien decías al inicio, en donde tenemos que colaborar todas y todos. No puede ser solo un trabajo Sí. solamente del gobierno. Entonces estamos haciendo y planeando toda una campaña para convencer que incluso nos conviene a los comerciantes y a los visitantes que Chapultepec sea un Sí. bosque libre de plásticos de un solo uso. Mar- Maravilloso. Estamos conversando con Julia Álvarez y Casa, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que está haciendo el anuncio de que Chapultepec para 2030 se va a convertir en un bosque, el primer bosque urbano del mundo, libre de plásticos de un solo uso. Me parece maravilloso, pero me da mucha curiosidad cómo lo van a implementar, mi querida Julia, porque ¿qué venden en el bosque de Chapultepec? Pues venden muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las clásicas son, por ejemplo, los algodones estos que están cubiertos, que son azules o rosas, que son puro azúcar, y están cubiertos con una bolsita de plástico, o las papitas fritas, o los refrescos, o los vasos, etcétera. ¿Cómo le van a hacer para cambiar todo esto? ¿Se van a sustituir estos materiales por otros o cuál es el plan para que los comerciantes puedan seguir vendiendo, pero ya que no usen plásticos? O los refrescos, La por ejemplo. primera es muy buena pregunta. La primera respuesta concreta es, normalmente los plásticos de un solo uso están asociados con la comida chatarra. Y así como a nivel nacional se ha propuesto deschatarrizar las escuelas públicas de todo el país, lo mismo en el bosque de Chapultepec. Estamos proponiendo de la mano de hacer el primer bosque urbano del mundo libre de plásticos de un solo uso. Al mismo tiempo estamos proponiendo deschatarrizar el bosque de Chapultepec y con esa medida se reduce un buen porcentaje de los plásticos de un solo uso que se consumen en el bosque de Chapultepec. O sea, ¿Y por qué decimos ajá. que es tan importante que el bosque de Chapultepec sea un espacio libre de plásticos de un solo uso y como su primo hermano son la comida chatarra? ¿Por qué también libre de comida chatarra? Porque queremos cerrar el círculo. Esto se trata de cerrar el círculo de la congruencia. Es un espacio maravilloso, es un pulmón verde, es una esponja verde del poniente de la Ciudad de México, maravilloso, 3 veces más grande que el Central Park, por poner un ejemplo. Y queremos que en este bosque maravilloso que nos invita a Wow. conectarnos con la naturaleza, que nos invita tener una nueva manera de relacionarnos con el mundo y que nos recuerda que estamos
que podemos estar rodeados de árboles, de agua y que son fundamentales estos espacios para la preservación de la vida. Bueno, queremos que esta conexión sea redonda y eso implica que en el bosque de Chapultepec se vendan los productos que se producen en la Ciudad de México. Poca gente lo sabe, pero así como Chapultepec son 866 hectáreas y es un bosque urbano maravilloso, 3 veces más grande que el Central Park, también el 60% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación y una buena parte del suelo de conservación es territorio agrícola, es decir, se produce maíz, se produce amaranto, se produce miel, se producen hortalizas, se producen frutas. Entonces, la idea es relacionar a los productores de la Ciudad de México con los comerciantes y consumidores del bosque de Chapultepec y ya esa conexión en sí mismo reduce muchísimo los plásticos de un solo uso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente. Me parece maravillosa la solución. Ahorita, regresando en mensajes, le voy a preguntar cómo han reaccionado los comerciantes del parque, porque a mí me suena excelente. Salud, no plástico, no chatarra, suena muy bien. Volvemos. Porque las noticias necesitan una voz que las respalde. ¿Cuántas carpetas o cuántas denuncias existen en contra del diputado? Ella, la que marca la agenda nacional. La noticia tiene a alguien que siempre va a cuestionar lo que importa. Azucena Uresti, con su estilo directo y su análisis profundo, baja los datos duros para entender México y el mundo. ¿Ustedes podrían volver a solicitar el inicio de juicio de desafuero en el Congreso Federal? Ella es quien le da la voz a quienes no la tienen. Tenemos algunos puntos de interés donde se menciona La noticia como debe ser, con experiencia y credibilidad. En Fórmula Noticias con Azucena Uresti. De lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 a.m. por el 103.3 FM, 970 AM y redes sociales, X, YouTube y la señal digital de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Aprendiendo a plantar. El cachimbo de Guanacaste es un árbol que es parte de la familia botánica de Fabaceae. Su tronco tiende a ser corto pero recto y cilíndrico con una corteza gruesa. Cuando tienen entre 8 y 10 años, empiezan a soltar sus primeras flores de un color amarillo. México a través del arte. La estatua de Tlaloc, que se encuentra afuera del Museo de Antropología, fue hallada y traída de Coatlinchán, Estado de México, hacia la Ciudad de México. Es un monolito con un peso aproximado de 168 toneladas y 7 metros de alto. El día que llegó a la Ciudad de México, cayó una fuerte lluvia que alimentó el mito de que Tlaloc se había despertado por el movimiento de su estatua, recordando que Tlaloc es el dios de la lluvia. Playbook, el negocio del deporte, con Aldo Sales. El fútbol mexicano tiene enfrente la más grande oportunidad de su historia, pero la pregunta aquí es, ¿la vamos a saber aprovechar? Estamos exactamente a un año del Mundial 2026, probablemente el producto mediático más importante del planeta y por tanto una plataforma inigualable para el desarrollo de nuevas oportunidades, nuevas marcas y nuevas industrias. Así que más allá de estar calculando cuántos turistas ingresarán al país, que sin duda es un fenómeno económico muy relevante, deberíamos estar pensando cómo transformar el Mundial en una nueva industria para el fútbol y el deporte mexicano. Una mejor liga, mayor inversión extranjera, nueva propiedad intelectual. Soy Aldo Sales, fundador de Playbook, y estaremos contándote aquí en Radio Fórmula cómo se mueven los hilos del deporte mundial. Porque el deporte no solo se juega en la cancha. Grupo Fórmula. Dato curioso. En la India, su índice de lectura por persona es un promedio de 10 horas con 42 minutos a la semana. ¿Cansado de las noticias tibias y los análisis aburridos? No solamente una guerra que puede ocurrir con porcentajes, finanzas, economía, sino de algo mucho mayor. Oyes, Javier Risco. Irreverente, al punto, crítico, fresco y duro. Ya nadie responsable de la alcaldía regresa. Sin rodeos, sin pelos en la lengua. La realidad como es, sin filtros. ¿Cómo controla el gobierno mexicano lo que va a suceder aquí? Sintoniza a Javier Risco y Grupo Fórmula, porque aquí las noticias se dicen como son.
Javier Risco, de lunes a viernes de 3 p.m. a 4 p.m. por el 104.1 FM, 1500 AM, redes sociales, X, YouTube y la señal digital de Grupo Fórmula. ¿Qué? ¿Por qué hoy? Hoy es Risco. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hoy estaremos platicando sobre el cumpleaños 82, 83, ya se me fue el numerito de Paul McCartney. Hoy, después de este corte, estamos platicando con Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que está anunciando que para 2030 el parque o el bosque de Chapultepec estará libre de plásticos, libres de comida o productos, no es comidas, productos chatarra, y estará incrementando el consumo local. O sea, es una trifecta, es un plan, un 1, 2, 3, que a mí me suena maravilloso, y se están dando, mi querida Julia Álvarez y Casa, obviamente, y me suena lógico, un plazo de 5 años para que la gente se vaya adaptando, los comerciantes y la gente que asiste al parque de Chapultepec. Ahora, cuando vienen los cambios, aunque puedan ser maravillosos, siempre va a haber una resistencia, porque a la mente humana no le gustan los cambios. Entonces, ¿en qué nivel anda la resistencia de los comerciantes del bosque de Chapultepec y cómo le van a hacer para que ellos también cooperen con esto y para que el público pues entendamos todos que nos conviene por muchas razones consumir alimentos más sanos, locales y libres de plástico? ¿Cuál es el plan, Julia? Porque esto suena complejo, o sea, lo aplaudo y les deseo todo el éxito y aquí estamos para ayudar, pero suena complejo implementarlo. Sí, pues suena complejo, pero como tú dices, las grandes transformaciones, los grandes cambios siempre tienen retos, pero así es como se han hecho pues los grandes cambios en la humanidad, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que este proyecto, esta idea de transformar el bosque de Chapultepec de esta manera no ha sido construido solo de nuestro lado, desde el lado de las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, sino que se ha venido conversando a lo largo ya de estos 7 meses con los comerciantes y se ha construido con ellos. No ha sido una imposición, sino de la mano de ellos. Ahorita mismo estamos llevando a cabo talleres permanentes para además acercar opciones, ¿no? Porque no solo es hagamos el bosque de Chapultepec el primer bosque urbano libre de plásticos de un solo uso en el mundo, sino también acercarnos alternativas a los plásticos de un solo uso, y nosotros desde la SEDEMA autorizamos todos los plásticos compostables, por ejemplo, y tenemos relación con todas las empresas que se dedican a hacer esto y nosotros avalamos. Entonces tenemos un abanico gigante de alternativas para acercarles a los comerciantes. También recordar que hay ya también en la industria, se han cada vez afortunadamente incorporado más envases que están hechos 100% con material reciclable y esos no entrarían en la categoría de plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces ahí vamos de la mano, pero lo que sí te puedo adelantar, Marco, es que aunque por supuesto hay retos, la recepción de la propuesta ha sido maravillosa. Ok, entonces no hay una resistencia enorme de los comerciantes, sino que están cooperando y es un plazo grande de 5 años para irse adaptando poco a poco. Sí, exacto. Es un plazo y creo que lo vamos a cumplir sin lugar a dudas. Y además estoy convencida de que aunque al principio suene loco, por decirlo coloquialmente, y suene un reto importante, yo creo que al final va a ser incluso un valor agregado al bosque de Chapultepec. Imagínate el eslogan de decir estoy visitando el primer bosque urbano libre de plásticos de un solo uso del mundo, ¿no? Entonces yo creo que al final también los comerciantes, y esa es la apuesta, lo van a ver en retribuciones, no solo en satisfacciones personales y ambientales, sino también estoy segura que económicamente eso le va a dar un valor más, por si fuera poco, al bosque de Chapultepec.
Claro, suena maravilloso. Aparte, loco no es este cambio, loco es lo que está pasando con las lluvias y las inundaciones y el cambio climático. Eso es loco y es una emergencia, la emergencia climática, como muchos expertos le llaman ya a nivel global. Y aparte, aquí me encanta que sea sin plástico, con comida mucho más sana y que aparte se incentive, o sea, que ese dinero le beneficie a productores locales de la Ciudad de México y alrededor en vez de estarle dando este dinero a los grandes productores de refrescos y papas fritas y productos que no nos dejan nada bueno, ni como salud, ni como economía, ni al planeta. Así es, como tú dices, se cierra el círculo porque esta propuesta incentiva la economía local. ¿Y qué pasa? Cuando una persona va a visitar Chapultepec y se va a encontrar con un local y en vez de comprar unas papas Sabritas, va a comprar unos churritos de amaranto producidos en Milpalta, lo que pasa es que ese dinero finalmente se va a quedar en la Ciudad de México y no solo se va a quedar aquí, sino que se va a quedar en el suelo de conservación, que es otra de nuestras esponjas verdes fundamentales para que esta ciudad siga siendo viable, y le vamos a generar incentivos económicos reales, concretos, tangibles a los productores de la Ciudad de México para que no vendan sus tierras, no se asfalten esas tierras, no se llenen de cemento y no pierdan la permeabilidad, que con estas maravillosas lluvias que pueden ser dramáticas, pero al mismo tiempo son fundamentales para que se recarguen los mantos acuíferos, siga siendo suelo permeable. Entonces, es como cerrar el círculo sustentable de la Ciudad de México. Oye, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente, Ciudad de México, yo sé que tú no tienes una varita mágica y no es que tú puedas cambiar esto, porque ese es un problema ciudadano que yo mencionaba al principio de la entrevista. O sea, a mí me da mucha tristeza ver que seguimos con la cultura de tirar basura en la calle. Bolsas de papitas, refrescos, cafés. Llegas a los parques donde hay botes de basura a unos metros, hay botes para tirar el desperdicio del popó de tu perrito y la gente sigue sin recoger el popó, sigue tirando, dejan ahí los vasos en una banca. Me ha tocado, ahí ando yo trabajo ya para la Ciudad de México porque ando recogiendo, en vez de enojarme, ando recogiendo basura y poniéndole en los botes mientras camino por las pues ya calles. Estamos igual. Entonces, yo ando con una bolsa también. Sí, ándale, exactamente. Yo el viernes caminé 5 cuadras y llené 2 bolsas de basura. En lo que caminé eran como 5 o 6 cuadras. Sí. ¿Hay algún plan de educación o qué podemos hacer para que la ciudadanía entienda que tirar basura en la calle es horrible, es antihigiénico, provoca enfermedades y provoca que se tapen las coladeras cuando llueve, como está pasando ahorita? Sí, y digamos que hicimos un zoom hacia una de las tantas estrategias que estamos implementando en el gobierno de la Ciudad de México. Nos fuimos zoom al bosque de Chapultepec, pero en realidad esto es parte de una estrategia mucho más amplia. En realidad estamos poniendo en el centro de la política pública, y cuando lo digo es en serio, en el centro, en el corazón de la política pública, la nueva gestión de los residuos en la Ciudad de México, y eso va a traer consigo, y ya lo vamos a ver muy pronto, y agradecemos a espacios como este, Marco Antonio, que nos ayuden a difundirlo, porque se va a requerir muchísima difusión por todos los medios posibles para que le lleguemos a toda la gente que habita esta hermosa ciudad. Vamos a implementar ya en los próximos meses, ayer lo decía la jefa de gobierno en la conferencia de prensa matutina, vamos a implementar una gran campaña de separación de residuos, porque la basura que se separa no es basura, y no solo no es basura, sino que tiene valor. Entonces ya van a ver algunos anuncios, no los quiero adelantar, pero estamos preparando una campaña gigante de separación de residuos diferenciada. Probablemente va a ser por días diferenciados, es decir, por decir algo, lunes, miércoles y viernes se recoge lo orgánico, martes y jueves lo inorgánico, los domingos voluminosos, y además van a haber opciones para que esos residuos, que ya no son basura porque están separados y ya no están mezclados y ya no están contaminados entre la fracción orgánica y la inorgánica, esos residuos que se separan
van a haber alternativas para que la población los canjee por dinero, así tal cual. Entonces, yo creo que va a ser un incentivo muy importante para la población y ya estamos afinando los detalles de la campaña. Yo espero en un mes y medio estar contigo de nuevo ya anunciando esta gran campaña de separación de residuos de la Ciudad de México. Julio Álvarez y Casa, secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Se nos acaba el tiempo, pero me quedan como 10 preguntas más en la mente y la gente aquí en el canal de YouTube haciendo muchas preguntas. Si tienes tiempo de regresar la próxima semana o cuando tú puedas para seguir hablando de las diferentes inquietudes y conocer más los planes que tienen ustedes, pues a mí me daría mucha paz mental y yo creo que a muchos ciudadanos que estamos realmente preocupados por lo que estamos viendo y que gran parte del problema somos los ciudadanos. Es parte del gobierno, ¿verdad?, que requiere cambios, pero parte de nosotros también. Entonces, si tienes tiempo y te conectas de nuevo, me encantaría seguir platicando contigo de otras cosas, ¿sí? Con muchísimo gusto, sí, con muchísimo gusto. Es muy importante que la gente lo sepa. Y no es para menos este tema porque generamos 13,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Sí. Somos la segunda entidad federal que más residuos genera a nivel país. Generamos el 10% de los residuos sólidos del país diariamente. Entonces, pues no es un tema menor. Y a mí me apasiona mucho hablar de esto, así que agradezco mucho el espacio y con muchísimo gusto nos vemos. Me da gran gusto escuchar que alguien como tú está al frente de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México. Te mando un abrazo, hablamos pronto, hacemos una pausita, seguimos transmitiendo en Radio Fórmula. Después de unos mensajes hablaremos de Paul McCartney en su cumpleaños. Sigue. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. México se escribe con X. Es un asunto de identidad nacional y de hecho muchos